Muy bien, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes resuelven eso, directamente la dejan ahí, porque no dice, de hecho, representar en la recta, solo dice resolver las siguientes inecuaciones. ¿Y cuándo es que se da vuelta el signo de mayor o menor? ¿La No. negativa? Claro, exactamente. Cuando el número que está acá multiplicando o dividiendo es negativo, pasa para el otro lado de la desigualdad. Ahí es donde cambiamos el piquito. Como O que la desigualdad. lo elevás al -1, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Más que elevar, lo multiplicás por el -1. ¿Podemos hacer uno más? Sí, sí, obvio. Vamos a hacer, eligen el C o el F, por ejemplo, que tiene ahí. ¿Cuál El quieren? F me parece que es el más. Claro, el F, sí. ¿El F? Bueno. Sí, sí. ¿Esto lo tienen? Sí, va, no sé los demás. No sé, chicos. Sí, sí, yo sé. ¿Sí? Sí, yo lo hago. Si no le hacen captura de pantalla, algo, lo graban, como ustedes quieran. En el grupo preguntaron si alguno podía grabar, pero no sé si alguno tiene OBS o algo para grabar. Yo no. Ah. Bueno, igual, así pequeñas dudas pueden ir consultando, ¿sí? También. Y lo que les decía, si quieren, después podemos arreglar un día definitivo más o menos, o un horario para un fin de semana de última, cuando todos Sí, tienen fin de más tiempo. semana puede estar bien. Porque ahora también, digamos que estuvimos un poco justos con el tiempo, porque lo tienen que tener para hoy. Que igual no sé si cuándo hay que entregarlo, porque hay que entregarlo con un formulario que todavía no mandó. Y quizás llegue el formulario dentro de media hora. A ver, este de acá, 2x menos 3 sobre 4 x. Muy bien. Este es el ejercicio número F, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo mismo, ¿no? Empezamos separando en términos. ¿Sí? A ver, se ve bien ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí está. Muy bien. Bueno, lo primero que hicimos fue separar en términos, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una fracción, ¿sí? Que tiene dos términos en el numerador y un solo término en el denominador. Y lo mismo acá. Y acá tenemos simplemente un paréntesis en donde hay un 1 que está multiplicando ¿a qué? A estos dos factores, elementos, ¿sí? O como lo queramos llamar. Bueno, vamos a arrancar. En este caso el 5x va a quedarme tal cual está, ¿sí? Y ahora lo que te voy a tener que hacer es repartir o separar este denominador para ambos términos, ¿sí? Cuando lo voy a hacer, siempre me conviene mantener este signo, ¿sí? Y anotar a cada una de esas fracciones que me va quedando dentro de un paréntesis. ¿Está bien? Entonces me va a quedar 2x sobre 4 menos 3 sobre 4. ¿Sí? Y acá va a quedarme algo similar. Me va a quedar x sobre, ahí está, sobre 3 más 1 sobre 3 o un tercio. ¿Está bien? ¿Y cuál era la forma que dijiste que se podía hacer? ¿A esto? De repartir el 4, el denominador. No, eso te conviene repartirlo para vos poder tener por una parte la x, ¿sí? Y por otro lado un número. ¿Esa es la forma más óptima de hacerlo? Exactamente, es la mejor forma, más óptima, o como diría Homero, el modo max power. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? ¿Y buscando denominador común o eso va después? Es que si vos Porque buscas viste que el Sí. otro día el profesor cuando dio un ejercicio parecido buscó el denominador común y después ¿qué hizo? Simplificó, después simplificó, ¿viste? Para hacer Sí. desaparecer los No sé, mamá dijo que era los denominadores. Sí, Bien. pero me parece que el denominador común, el ejercicio fue el que dio en clase, ¿no era que estaban en el mismo lado? Claro, cuando vos tenés del mismo lado de la desigualdad o la igualdad, ahí sí te conviene hacer
denominador común. Pero si están así, primero los separás y ahora vamos a llegar al que vos decís de hacer un común denominador. ¿Por qué? Ahora mi objetivo va a ser sacar estos paréntesis, ¿sí? Sí. Entonces me va a quedar 5x menos 2x sobre 4, ¿sí? Y menos me va a quedar más cuartos, ¿sí? Y de ese lado voy a tener x sobre 3 más 1/3 menos 6 más x. ¿Está bien? Recordemos que este signo le va a modificar a todos los elementos que estén dentro del paréntesis, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Ahora, como ustedes dijeron, vamos a poner los que tienen x del lado izquierdo y los que tienen número del lado derecho, ¿sí? Entonces me va a quedar 5x menos 2x sobre 4, ¿sí? Menos x sobre 3 menos x, ¿sí? Que sería este, el signo de desigualdad. Y ahora tengo el 1/3, el menos 6, ¿sí? Y el menos cuartos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿No te faltó bajar un X3? ¿Este? Sí. Este es el que pasó al otro lado de la desigualdad. Pasó al lado izquierdo, que están todas las X. Ah, ok. Bien. Junto con esta X que también pasó para este lado, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora la idea es que ustedes tienen que poder hacer que común denominador y demás, ¿sí? Bueno, esa es una muy buena estrategia, pero de hecho en las escuelas secundarias los que están en primero o segundo ya pueden usar una calculadora, ¿sí? Las calculadoras nos van a facilitar hacer cierto tipo de ejercicios. Así que en ese aspecto, como todos estamos en casa, creo que podemos hacer los cálculos en una calculadora también, en vez de estar buscando un común denominador y todas esas cosas. Bueno, Sí. ¿sí? Digamos que el profe no nos ve, literalmente, si es que estamos usando una calculadora o no. No, sí, obvio. Porque ya para estas alturas no tiene otra funcionalidad, digamos, que ustedes busquen un común denominador. Se hace en un principio, pero cuando los chicos están aprendiendo a hacer operaciones con fracciones. Pero ya después, cuando tienen la calculadora, si los chicos no lo hacen, nosotros que estamos más viejitos, creo que hay que evitar la fatiga y que lo haga la calculadora. ¿Yo sabes cómo lo había hecho? A ¿Cómo? ver si está bien o no. Sí. Bueno, yo lo que hice fue... Pará, porque lo había hecho y ahora lo... Yo después... El profesor el otro día, viste que multiplicó... Yo no o sea, estuve. buscó Ah, claro. Bueno, Yo ya el no estoy. Bueno, claro. Buscó el denominador común, ¿no es cierto? En Sí. los dos términos. Bien. Y después, bueno, por él, suponete, en este caso sería 12, Claro. ¿cierto? Bueno, Sí, después sí. él puso 12, por ejemplo, por 5x, Sí. menos 12, entre paréntesis, ponele x menos 3, ¿entendés? Y como que ahí le fue buscando para después simplificar y sacar todos los denominadores. Pero no Claro. sé si está bien lo que yo hice o no. No, Multiplica. está bien todo lo que hicieron. El tema es que después uno va descubriendo cuál es el camino que le es más corto, más óptimo, como decía. Porque está Claro. bien, vos podés hacer todo eso. Te va a quedar como 3 filas más de operaciones. En cambio, si vos lo haces a las operaciones solo de los números, aparte, te ahorrás dos líneas de cálculo. Está. Porque después, al fin y al cabo, ese número va a pasar para el otro lado de la desigualdad. Y vas a tener una pequeña operación que vas a poder simplificar, como ahora lo vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Dale, sí. Bueno, ¿esto lo tienen copiado más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, voy a borrar una parte de acá arriba, ¿sí? Para copiar esto. Mamá, ¿en serio?
Bueno, tenemos esto, ¿sí? Acá lo que vemos es que todos los términos tienen ¿a quién? A la X, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Miki, Entonces puedo anotar una sola vez a la X y entre paréntesis, ¿sí? Tengo al 5, al menos 2/4, al menos 1/3, ¿sí? Y al menos 1, ¿sí? Que es toda la cuenta que uno va a tener que hacer en una calculadora o también mentalmente o en un cálculo auxiliar, ¿sí? Y de este otro lado tengo 1/3 esto, hay que tomar. menos 6 menos 3/4, ¿sí? Ahora, vamos a hacer los cálculos, a ver cuánto nos da, ¿sí? ¿Cuánto me daría 5 menos 2/4 menos 1/3 menos 1? Abajo del 5 y del otro 1, en teoría hay un 1, ¿no? Acá sí, Y abajo del 5. sí, sí. Y ahí se podría buscar ese común denominador. Sí, se puede buscar ese común denominador que va a ser el quién. El 12, ¿sí? Pero vos decís, ¿es mejor hacerlo en la calculadora, a ese cálculo? Sí, es mejor ¿Eso es lo que hacerlo. estás queriendo decir? Claro, sí, te ahorras un montón. Imagínate si yo te ponía 5 de estos y no eran con los números 3 ni 4. Eran, no sé, un 9 y un 7. No, hay que buscar. Claro. ¿Y nos puedes decir cómo se hace en la calculadora? Sí. Muy bien. Las calculadoras no todos tienen la misma, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es anotarlo entre paréntesis a cada uno de los números. Es decir, ustedes en la calculadora pondrían esto. Los que no son fracciones lo dejan tal cual están. Por ejemplo, acá nosotros teníamos el 5 y el 1, ¿no? Que no eran Sí. fracciones. Entonces en la calculadora quedaría 5 menos, y ahora entre paréntesis tendrían el 2 dividido 4. Cierro paréntesis. Menos 1 dividido 3, ¿sí? Menos 1. Y esto es lo que iría en su calculadora. En la calculadora no se usa entonces eso que es ABC, que era lo de fracción. No, porque las calculadoras que no son como este estilo o como la otra que mostraba, la calculadora puede tomarlo todo de corrido. Entonces no te lo va a tomar como una fracción separada. Da 3,16. 3,16. Claro. Bien, en ese caso presionen Shift y el ABC. No, 19 sextos. Muy bien, entonces esto nos dio 19 sextos, ¿sí? ¿Positivo? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, bueno, hacemos lo mismo con esta cuenta de acá, ¿sí? Esta sí va a quedar en 2. ¿Puede ser que mi calculadora no tenga ese? No, esa la tienen todas, sí, eso sí, te lo puedo garantizar. Todas tienen el ABC. Y las nuevas lo que tienen es una tecla que se dice SD, que es solución decimal, por ejemplo. La que yo tengo dice D/C. Ah, bueno, sí. ¿Y ¿Y no el tenés resultado? arriba que dice ABC, más o menos? Sí, lo dice arriba, lo especifica. Claro, sí, sí. Es esa tecla. Me dio 3, 1/6. Y después volvés a apretar el de fracción y te tiene que quedar 19 sextos. El Sí, de- perdón. Sí. Muy bien. el que, Sí. el que da la 12, el 12avos, menos 77. Medio, ¿está mal? No, está bien porque fíjate que vos tenés esto. Tenés un 6, ¿no? Acá. Entonces, ese 6 después se iba a multiplicar con este 12. Entonces, 6 por 12 tenés ya 72. ¿Y tenés qué? Un 3 más. Un 9, perdón. Porque este 3 se va a multiplicar por un 3, que es que le falta al 4. Así que no te preocupes por eso. Ok. Entonces te dio menos Menos 77 sobre 12, ¿no? Sí. Muy bien.
Y ahora lo único que vamos a hacer es pasar este que está multiplicando, va a pasar ¿qué? Dividiendo, ¿sí? Entonces voy a tener menos 77 sobre 12, o 12avos, dividido 19 sextos, ¿sí? Y esto lo hacemos en una calculadora. ¿Cuánto nos va a dar? A ver. X, y me va a quedar menos 77 sobre 38. ¿Puede ser? Sí, queda eso. Muy bien. Pero no es el resultado que dio el profe. El resultado era menos 74 sobre 41. Entonces puede ser que el que me pasaron fue otro número. A ver. Ahora lo hago. No, tiene ese resultado. Menos 77, 38. ¿Ese es el que el estira? Sí, ese está en las soluciones. Y la solución es del menos 77, 38 al más infinito. Ah, está bien entonces. Mandá las soluciones de la tarea. Entonces lo tengo mal yo. ¿Está bien? A ver. Ah, bueno, está. No, pará, Chicos, entonces lo tengo mal. una pregunta, ¿mandó la resolución de este trabajo? Sí, en Sí, los está, apuntes. Está ahí. A mí no me llegó. A ver. Están los apuntes abajo de todo. Bueno, entonces les coincidía con esto. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Igual puede ser que no coincida como pasó en otros trabajos que había. Así que de eso no se preocupen. A veces tiene errores por las dudas, para ver si Sí. realmente lo resolvemos o tenemos alguna inquietud y se da cuenta quién lo hace o quién no, y por ahí puedes llegar a copiar como para darle Claro. ejercicios. El profesor se caracteriza en esas ¿Por pequeñas eso? cosas. Sí, no, porque lo hace, por ahí lo hace con ese sentido, ¿no? Para ver si el alumnado hace Claro, la y tarea. vos pensás que tenés también otra visión, porque yo te puedo dar un ejercicio, ¿no? Y si todos ustedes lo hacen bien, correctamente, ¿qué me garantiza que no se copiaron tampoco? No, quiero decir que a Claro. veces pasa que él lo puede hacer adrede, no Sí. estoy diciendo nada, estoy diciendo que No, lo que no, vos sí, sí, podés tampoco. llegar a decir tenés razón, pero a veces por ahí yo te digo porque yo tengo familiares que están en otras carreras y bueno, hablamos a veces sobre el profesor Claro. que tiene ciertas características y quizás lo hace o no, y capaz que dice que está bien ese ejercicio y después capaz que lo resuelve y termina demostrando que por ahí no llegaron a hacer ese ejercicio y quedó la duda, ¿entendés? Claro. Sí, Por sí, ahí- eso sí. Te digo Igual- porque yo tengo un familiar que está en otra carrera y lo tiene al profe y está más avanzado, entonces me decía que a veces el profe manda, Sí, que puede haber que haya errores, como no. Por claro, sí. eso manda un montón para después a ver si realmente el alumnado lo hace o no lo hace, o tiene dudas o le pregunta, porque a él le gusta mucho la participación en la clase. Y por cierto, ¿están participando en la clase del profe? Entonces. Sí, a veces sí. Ah, El siguiente punto sí. queda... ¿Eso cómo hay que hacerlo? ¿Hay que resolver cada uno por separado? Ahora, el que tenían que hacer el gráfico y tienen 4 cuentas, y Sí, que son prácticamente la misma. sí, ese. No, ese no es necesario. Solo tienen que resolver una y después el resto incluso lo pueden hacer con el gráfico. Nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes tienen esta ecuación o esta función. ¿Sí? Y después lo que tienen es esta misma expresión, pero en donde tiene menor a 0, mayor a 0, menor o igual a 0, mayor o igual a 0, menor o igual a 0, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Y después lo que les dice es graficar también. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo primero que ustedes habrán hecho fue factorizar esto, aplicando la regla de Rubin o la fórmula resolvente, cuadrática, ¿La podés explicar bajar. a la factorización? Sí, ¿Con la cuadrática? Ah, sí, se puede con la cuadrática. claro, muy bien. Bueno, en el tema del factoreo, sí, nosotros tenemos en realidad como 14 métodos de factoreo, ¿sí? Pero los que más se aplican son 6, ¿sí? Dentro de esos 6
hay uno que se aplica cuando nosotros tenemos 3 términos, ¿sí? Y tenemos tanto al primero como al último, ¿sí? Que son que tienen raíces cuadradas. Entonces uno le va sacando, por ejemplo, yo le saco a este la raíz, ¿sí? La raíz de x a la 2 va a ser ¿cuánto? X, ¿sí? La raíz de 4 va a ser 2, ¿sí? Después, si yo multiplico a estos dos y a eso le saco el doble y me da lo que tiene acá, ¿sí? A ese, por ejemplo, se le llama trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Ese es un método de factoreo. Después el que ustedes están utilizando es el de Ruffini, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, para bajarlo de que está elevado al cubo. Muy bien. Entonces, en el caso de Ruffini, lo que se tiene que hacer es lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen que ver primero que el polinomio esté ordenado y completo, ¿sí? Es decir, que vaya de la potencia mayor hasta el que no tiene potencia, el que no tiene x, ¿sí? Y ordenado, de forma decreciente. Y después que estén cada uno de esos términos. Por ejemplo, si yo tengo esto, si bien está ordenado, está ¿qué? Incompleto. Porque ¿quién nos falta acá? X al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Entonces la idea primero es ver que esté ¿qué? Ordenado y completo, ¿sí? Y aquel término que nos falte, se le agrega el que nos falta, pero con un 0. O sea, sería x elevado a la 2 menos 7x más 2, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Muy bien. Bueno, en este caso, ¿está ordenado y completo? Sí. sí. Muy bien. Entonces, una vez que está ordenado y completo, lo que vamos a tener que hacer es la regla de Ruffini, ¿sí? Que generalmente aparece de este estilo, ¿sí? En donde acá arriba van a ir todos los coeficientes sin las variables, o sea, sin las letras o sin las x. Entonces acá tengo un 1, un menos 4 y un 4, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, lo que te vamos a tener que hacer es acá poner un coeficiente, un número, ¿sí? Que en este caso vamos a probar con el número 2, ¿sí? Ahora después voy a explicar cómo hacemos para buscar los números, ¿sí? Que necesitamos. Entonces, la operación de Ruffini dice lo siguiente. Si yo ya tengo todos estos coeficientes, tengo este, que va a ser el divisor, lo que hago es, el primero baja tal cual está. O sea que el 1 baja sin ningún problema. Después hago 1 por 2, 2, y entonces tengo menos 4, más 2, menos 2, menos 2 por 2, menos 4, y 4 menos 4, 0. ¿Sí? La operación de Ruffini es esa. Al número que tengo acá... ¿Y el 2 Sí. de dónde lo sacás vos? O sea, Claro, bien. Ahora ahí vamos con ese. ¿De dónde obtenemos el número? ¿Sí? Pero el procedimiento de Ruffini es este. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta. El primero va a bajar y se va a multiplicar con el número que esté acá. ¿Sí? Y después acá simplemente tenemos que sumar o restar dependiendo los signos que tenga. ¿Sí? Lo que es la regla de Ruffini, ¿la entendemos? Ahí, Sí. en esa parte. Bien. Ahora el tema mágico, digamos, de esto es poder encontrar un número tal que cuando yo haga esta operación me dé ¿cuánto? 0. 0. Pero, Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Buscar un número para que nos dé 0, ¿sí? La manera de poder encontrar ese número, tenemos 3 opciones, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La primera opción es que ustedes tienen que dividir al término independiente, ¿sí? Con el coeficiente principal y sacar todos los divisores que tiene ese número. Por ejemplo, si yo tengo 4 dividido 1, ¿me da cuánto? 4, 4. ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuáles son los divisores que tiene el 4? Los divisores que tiene el 4 son el 1, el 2 y el mismo 4, ¿sí? Sí. Todos ellos van a ser positivos y negativos, ¿sí? Entonces yo acá tengo 6 números posibles para aplicar a la regla de Ruffini. De ahí salen los números, ¿sí? Que tenemos que hacer eso. Sí. ¿Serían los múltiplos del último número? De la división del último número con el coeficiente principal o con el primer número. Entiendo. ¿Sí? Y después, los que tienen calculadora, ¿sí?
los que tienen la calculadora 95 en adelante, tienen la opción de poder hacer esta ecuación y que ya les dé este valor que van a necesitar acá. ¿Sí? Está bien. ¿Y cuál es la finalidad del ejercicio? De esto, Sí. encontrar las raíces de una función en realidad. Sí, no, Eso o es. sea, de esto no, si no me refiero del que dio el profe. La finalidad, simplemente analizar un gráfico, porque acá nos falta el gráfico igual. Ok. ¿Sí? Y una pregunta, igual el coeficiente ahí es 1 en este caso, porque Claro, si no, en este porque caso está puede la ser, X sola, claro, puede ¿no? ser un 2, un 3, y entonces acá tendríamos otro número, ya no sería este. Claro. Muy bien. Bueno, entonces una vez que ustedes hicieron esto, seguramente les quedó esto. X menos 2 por X menos 2, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, por ejemplo, les pidió graficar. La idea también es que ustedes puedan graficar este tipo de funciones, ¿sí? O cualquier función que sea del tipo que polinómica, o sea que ya tenga de grado 2 en adelante. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. ¿Cómo lo pueden hacer a esto? De una manera un poco sencilla, por decirlo de alguna manera. Ustedes van a tener el eje, ¿sí? Cartesiano, y lo que tienen que hacer es ubicar los opuestos de estos números, ¿sí? Que en este caso es uno solo, que sería ¿quién? El 2. El 2, ¿sí? Y después lo que van a tener que hacer es, sobre el eje Y, ubicar término independiente, al número que estaba solo, o al último número, que en este caso es el 4, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Después de eso, lo que van a tener que hacer es unir esos puntos. Entonces yo voy a unir este 4 ¿con quién? Con el 2, ¿sí? Como acá no hay ningún otro número, quiere decir que esta línea, ¿sí? ¿Va a hacer qué? Va a rebotar, ¿sí? O sea, sigue de largo. Para arriba, o sea, por donde vino. Porque no va a tener necesidad de qué? De cruzar al otro lado del eje, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O más o menos? Sí. Ah, Sí, yo sí. sí. ¿Sí? ¿Seguro? Pregunten. Esto es como O la sea, acá ya frase. terminó el ejercicio. No, porque ahora falta anotar las respuestas de cada uno de ellos. ¿Sí? Ok. ¿Vieron que ustedes tenían esto? O sea, que tenían esta misma, pero 4 condiciones. Es decir, como si hubiesen tenido esto. Esto repetido, ¿sí? Tenía mayor a 0, menor a 0, mayor o igual a 0 y menor o igual a 0. Sí. Bueno, en realidad acá lo que les está preguntando, o ustedes cuando van a hacer siempre una inecuación con qué, o ecuación, dependiendo del signo que tengan, de un polinomio, siempre lo que van a buscar es el análisis de este gráfico, ¿sí? O lo que nosotros en matemáticas se llama conjuntos de positividad o negatividad, que serían todos estos de acá, ¿sí? ¿Por qué? Acá nos está diciendo cuándo toda esta función es ¿qué? ¿Mayor a quién? Al A 0. 0. Es decir, este 0 ya lo que representa es nuestro eje X. Entonces nos está diciendo qué parte de ese dibujo está arriba de X. Y si nosotros vemos, arriba de X está ¿de dónde? Desde el menos infinito hasta ¿dónde? Hasta el 2, ¿no? Porque ese dibujo está para arriba. Y lo mismo pasa de quién? Del 2 hacia el infinito. ¿Sí? ¿Podés mostrar esa parte del pizarrón? O yo no la veo o... ¿Verdad? Tocar la pantalla. No, sí, se ve, tenés que tocar la pantalla de vuelta para que se vea. Lo que pasa Sí. es que estoy del celu y se me... Sí, yo Ah. también me pasaba lo mismo, toqué la pantalla y se acomodó. Ahí está. Se ve, igual, no ¿Se sé, ve? yo veo bien. Sí. Sí, se ve Yo bien, se veo ve bien. bien. Hay que acomodar el celular de ella, el de la pantalla. Porque el celular lo tienen en vertical, por eso. Y esto está justo en horizontal. Bien. Entonces, acá lo que estamos haciendo, dijimos, es analizar en realidad un gráfico, ¿sí? Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el último punto, que todavía no llegamos, pero va a ser de este estilo, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo es, nos dice,
¿qué parte del dibujo está qué? Por arriba de quién? De X, ¿sí? Por eso dice mayor a quién? Al 0. El 0 representa al X, ¿sí? Porque está acá, el valor 0, ¿sí? ¿Está bien? Es justo el eje. Entonces, en este caso, cuando ustedes hicieron toda la solución, ¿qué les había quedado? De menos infinito hasta el 2 y después que del 2 al infinito, ¿verdad? Tenían dos conjuntos. A ver, vamos a ir anotando de a uno, ¿sí? Primero tenían esto, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cuentas era esta. ¿Más o menos me van siguiendo? Sí. Sí, sí. Muy bien, entonces lo que hicieron ustedes fue separar. Gonzalo, Sí, ¿por qué está el paréntesis repetido? porque cuando nosotros hacemos esto, ahora lo explicamos, por ejemplo, en la regla de Ruffini teníamos esto. ¿Sí? Entonces, lo que hacíamos era anotar estos números que eran el resultado, ¿sí? Con una X menos. Si acá arrancábamos con X2, ¿acá qué va a ser? X1, que Sí, sería esto, uno. ¿sí? Una X menos 2. Y después lo que se hace siempre con la regla de Ruffini es Ah, multiplicar a ese resultado por X y el opuesto de esto. sí, es verdad. Ahí está, sí, es verdad. Gracias. Muy bien. No, de nada. Bueno, entonces lo que hicieron algunos de ustedes fue hacer esto, separar, ¿sí? ¿Está bien? Hicieron esto, ¿verdad? Sí. Y entonces daron los valores, ¿sí? Para algunos de ustedes les quedó así, que X era mayor a 2 y, y del otro lado quedaba que X era menor a ¿quién? A 2. A 2. Y después en la recta les quedaba esto, les quedaba el valor 2 y les quedaba esto así, con paréntesis porque no tenía el igual y rayado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Hice todo eso, pero con la gráfica. Viste que hay una gráfica donde van los negativos y los positivos. Ah, No sé si sí. la sabes explicar. Sí, sí. Con eso le hice todo. Y después con esa gráfica me guié para todo. Buscaba los mayores, buscaba lo que me daba positivo dentro de la gráfica. Sí. Es lo mismo, ¿no? Claro, es lo mismo. Eso es más el del tipo análisis. Pero cuando vos haces una gráfica, es mucho más rápido. Porque estás Claro, viendo claro. qué parte Ya me- tenés arriba o debajo de X. Pero sin hacer ese gráfico, lo que hice yo fue otro. Lo Claro, vos escribí. hiciste como una tablita. La tabla, exactamente, no me salía. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces a ustedes les quedaba esto, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, para que sea mayor, ¿sí? Nos teníamos que expresar de ¿qué? Que tenían que ser cualquier número menos el quién. El 2, ¿verdad? Sí. Ahora, esto de acá, ¿no se les ocurre que podemos expresarlo de otra manera? Sí, al cubo. Un grado menos. Al cuadrado, perdón. Exactamente, muy bien. Sí. Ahí está. Y lo podemos expresar de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? También. Entonces, ahí también lo podemos expresar. Podemos expresar para después poder, ¿qué? Mentalizarnos qué número necesitamos acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que sea, ¿qué? Mayor a ¿qué? A 0, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si yo pongo acá cualquier número, ¿sí? Restado con 2, después me puede quedar o positivo o negativo, pero al estar elevado, ¿qué me va a quedar siempre? Positivo, Positivo. ¿verdad? Entonces, se aplica para cualquier número, menos ¿quién? Si yo pongo un 2, porque si yo tengo 2, 2 menos 2, ¿qué me va a quedar? 0. 0. 0. Hola, 0 elevado a la 2 es 0, Cero. ¿sí? Entonces, para esta condición, el 0, ¿qué? No se aplica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tendría esto, ahí ¿qué va a pasar? Cuando iban a hacer la misma recta, les iba a quedar esto. Donde esté el 2, les iba a quedar ¿qué? El corchete. ¿Y el corchete qué hice? Que lo
¿qué? Lo implica, Lo incluye. Que pertenece- claro, lo incluye. ¿A quién? A este valor. Y por lo tanto ustedes tendrían que, cualquier número va a cumplir con quién, con esta condición, de que sea mayor o qué, O igual. igual al 0. Al cero. ¿Sí? Esto es más que todo como un ejercicio de razonamiento, por decirlo de Lógica. alguna manera. Claro, no tanto de lógica. No, para pensar un poco, pues yo a veces cuando lo escuchaba el profesor no entendía esa parte que él sacaba esa conclusión, ¿no? Pero para quererlo Claro. hacer a nosotros pensar, que va tan rápido que sí, ahora entendí, porque a veces digo, ¿qué número va? Porque viste que vas eligiendo a veces lo que estás explicando vos y vos te quedás y decís, ¿cómo? ¿Qué número? ¿Por qué va ese y no va otro? Ahora entendí Claro. por qué. Muy bien. Bueno, entonces lo único que tenían que hacer en ese punto era tener ese gráfico, ¿sí? Y después, con cada uno de estos, es separarlo. Tener x menos 2, con el signo que les corresponde, y el 0. Y después tener el otro, x menos 2, y va a ser siempre el opuesto, ¿sí? Ahora, ¿por qué se le invierte a la, digamos, desigualdad? Porque lo que se hace es, para el primero se lo deja tal como está, y para el segundo se lo va cambiando. Y así se va alternando dependiendo la cantidad de raíces o factores que tengamos nosotros, ¿sí? Bien. Bien, bien, sí. Bueno, después de eso tenemos el tercer punto, ¿sí? ¿Está bien? Cuarto. O cuarto. Ah, sí, el cuarto, perdón. Bueno, en el cuarto, ¿sí? Tenemos las mismas ecuaciones, ¿sí? O sea que vamos a llegar a este mismo punto, ¿sí? Donde vamos a tener que factorizar, pero la idea primero que va a ser encontrar ¿qué? Esta expresión, ¿sí? Entonces ahí lo que tienen son ¿qué? Inecuaciones mucho más extensas a las cuales se le tiene que hacer algunas pequeñas operaciones como potencias, distributivas, para luego poder ¿qué? Tener una expresión de este estilo, ¿sí? ¿Hacemos unos de esos? ¿Algunos? Dale. Sí, sí. Bien. ¿Qué les parece hacer el D y el F? Creo que se ven feos esos. Dale. El D porque es extenso y la F porque tiene dos fracciones. Sí, por favor. El F me volvió Bueno. loco. Bueno, ahora lo hacemos. Bueno, ¿por qué quieren arrancar? ¿D o F? Bueno. Para el D. ¿Sí? Bueno, en el caso del D tenemos x menos 1 elevado a la 2 menos x más 2 elevado a la 2 más 3x al cuadrado menor o igual menos 7x más 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí. Sí. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer, como en un cálculo auxiliar, por decirlo de alguna manera, o si se acuerdan la fórmula, es los cuadrados de binomio, ¿sí? Que son estos dos que tenemos. X menos 1 elevado a la 2 y x más 2, ¿sí? Ahí no se ve. No se ve No ahí. se ve, no se ve. Ahora sí, ahora sí. ¿Así? Bueno, estos dos cálculos van a ser los que nosotros vamos a hacer en los cálculos auxiliares, ¿sí? Supongamos que ya los hicimos y ahora después vamos a explicar, o un repaso vamos a hacer de esto. Nos va a quedar así. Para este cuadrado de binomio y para este otro nos va a quedar esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ahí se ven? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí está. Bueno, y todo lo demás va a quedar tal cual, por el momento. Bueno, hasta ahí. Una vez que nosotros hacemos eso, o sea, resolvemos todos los cuadrados de binomio o las distributivas, que ahora lo vamos a ver que se presentan en el F, ¿sí?
es sacar esos paréntesis, ¿sí? Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Hay Y que hacer resolvente de las dos? No, porque la idea va a ser tener una sola resolvente. Ah, ¿Sí? ok. Este menos va a cambiarle el signo a todos ellos. Entonces me va a quedar menos x cuadrado menos 4x menos 4 más 3x cuadrado menos 7x más 1. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ahora lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a pasar todo, ya sea números con letras, letras solas, para el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces me va a quedar todo lo que ya tenía, ¿sí? Y estos me van a pasar como más 7x menos 1. Y del otro lado nos va a quedar, ¿qué? Un 0. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes o aquellos que tienen, ¿qué? La misma potencia de la letra. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este, y después tenemos este de acá, ¿con quién? Con este y con este, ¿verdad? Y después tenemos estos que están solitos, los números, los términos independientes. ¿Está bien? Entonces hacemos una x al cuadrado menos una x al cuadrado me va a quedar 0x al cuadrado más 3x al cuadrado nos va a quedar 3x al cuadrado. ¿Sí? Después tengo menos 2x menos 4x, voy a tener menos 6x. Más 7x, me va a quedar más una x o más x. ¿Sí? Y después tengo menos 4, menos 3, menos 1, menos 4. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a tener que la expresión que teníamos en el punto anterior. ¿Sí? Y ahí lo que se va a tener que hacer que es aplicar lo mismo, ¿sí? Que se aplicó en el punto anterior. O sea, factorizarlo o aplicarle la regla de Ruffini, ¿sí? Y ya obtendríamos los resultados. Ve, ahí haces la resolvente y terminó el ejercicio. Va, o Ruffini, lo que sea. Claro, exactamente. Ahí termina el ejercicio. Listo. ¿Podés explicar lo de Sí. los cálculos auxiliares que ibas a hacer? ¿Sí? Bueno, esto ya lo tienen, digamos. Así explico los de acá. ¿Sí? ¿Esto alguno lo copió después para pasárselo al resto de compañeros y demás? Sí, yo igual lo estoy grabando. Muy bien, bueno. Después le piden ahí el enlace para que lo vean de última si quieren. Bueno, lo que íbamos a explicar es el tema de esto, que serían los cuadrados de binomio, ¿sí? Para resolver este ejercicio, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Que tengan dos términos, ¿sí? Y siempre que estén elevados, ¿qué? Al grado 2. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, esto tiene dos opciones para hacerse, ¿sí? Digamos, un modo más técnico y un modo más artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El modo técnico es si nos acordamos de la siguiente fórmula. ¿Sí? Esa sería la forma más técnica. Ahora, el modo más artesanal, por decirlo de alguna manera, es simplemente, como dice un 2, significa que esto se está ¿qué? Multiplicando dos veces. Por lo tanto, ahí lo que voy a hacer es una distributiva de esa base repetida dos veces. ¿Sí? ¿Está bien? Estas son las dos opciones que tenemos para resolver el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que llegar a esto.
¿sí? Este va a ser nuestro objetivo, por ejemplo. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿les parece? Sí. Vale. Bueno, vamos a suponer que vamos a aplicar esta fórmula de acá, ¿sí? Si nosotros vamos a aplicar esta fórmula, estamos viendo que el valor de A es X. Y el valor de B va a ser menos 1. O sea que yo tengo X menos 1 elevado a la 2, me va a quedar el primero, el valor A, elevado a la 2. O sea, me queda X a la 2, ¿sí? Después, ¿qué dice? Que es más 2 por el primero, que era X, por B, que es el segundo, que es menos 1, ¿sí? Más el menos 1 elevado a la 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y después entonces me va a quedar, me queda como X cuadrado, y acá tengo 2 por menos 1, menos 2. Menos 2. X, y ahora menos 1 elevado a la 2, me queda 1. Y ahí está. Y ahí llegué al resultado, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Esa era una. Ahora, la siguiente opción, ¿cuál era? Hacer distributiva, ¿sí? Por lo tanto, yo tendría, por ejemplo, X menos 1 por X menos 1, y ahora empiezo a hacer distributiva. X por X, X al cuadrado. X. Muy bien. X por menos 1, menos X. Sí. Después tengo menos 1 por X, menos X, y menos 1 por menos 1, más 1. ¿Sí? Entonces ahora tengo X cuadrado, ¿sí? Y ahora tengo menos X y menos X, me va a dar menos 2X. Y el 1, ¿sí? Y ahí tenemos las dos formas de poder hacer este tipo de ejercicios. Bien. Bien. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tienen para el cuarto punto, ¿sí? Después, en el caso del 5 y del 6, lo que van a tener que hacer, como ya están prácticamente casi ordenados y completos, es aplicar todo Ruffini, ¿sí? Después, una vez que ustedes apliquen Ruffini, ¿sí? Van a tener lo siguiente, ¿sí? Yo les hago con uno que va a ser distinto al que ustedes tienen, pero funciona porque van a hacer las mismas operaciones, pero con distintos números, ¿sí? Bueno, ¿esto ya lo tienen? ¿Lo puedo borrar? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno. Pero uno de los ejercicios que ustedes tienen en el último punto, ¿sí? Es este, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué diferencia tenemos entre este ejercicio con los que estuvimos viendo hace un momento? Que tiene, ¿qué? Una potencia mucho mayor aquí en A2, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, la resolvente ya no se puede aplicar más, ¿sí? ¿Está bien? Ahí podemos extraer. Claro, entonces acá lo que vamos a tener que hacer primero es que nos quede un polinomio ordenado y completo, por lo tanto, este 25 va a pasar para acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar esto primero. ¿Está bien? Y una vez que tenemos eso, que está igualado a 0, veo si está ordenado y completo, y si no, lo voy completando. En este caso voy a completarlo con el x cuadrado, ¿sí? ¿Así vamos bien? Bueno, una vez que tienen eso, lo que vamos a ir haciendo es aplicando la regla de Ruffini, ¿sí? Para obtener los distintos valores de x, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿sí?
Voy borrando esta pequeña parte de acá. La regla de Ruffini, ¿sí? Nos va a quedar el 1, el menos 6, el 0, el 30 y el menos 25, ¿sí? Bueno, uno de los números que podemos aplicar va a ser el 5, ¿sí? Otro número, ahí ya no les va a gustar, tiene decimales, 2,23. Otro número va a poder ser el 1, ¿sí? Y después tienen dos que son con decimales en este ejercicio en particular, ¿sí? Así que, por ejemplo, cuando iban a llegar acá, a bajar a grado 2, iban a aplicar, ¿qué? La fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me va a quedar 5, acá me va a quedar 25, 19, sí, 19 por 5 me va a dar 95, ¿poco? ¿No? 95. Ahí. A ver. Sí. Y después... A ver. Vamos a cambiarle el orden acá. 475 todo eso. Sí, sí. Vamos a cambiarle el orden. Que vaya primero el 1 y después el 5. Entonces 1 por 1, 1, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, 25, y 1 por 25, 25. ¿Sí? Ahí está. Ahora si tengo el 5 me va a dar el 1 por 5, 5, esto me queda 0, 0 por 5, 0, menos 5, menos 5 por 5, menos 25. ¿Sí? Ahí está. Y de hecho este fue el que me planteó Mateo, creo, si no me equivoco. Sí. A la 2, menos 5. Y ahí te quedan los decimales 2,23 y menos 2,23, ¿puede ser? Sí. Sí, muy bien. Listo. Bueno, entonces, una vez que ustedes van a hacer toda la regla de Ruffini, o después cuando les queda así, los tres términos, que sería el x a la 2, ¿sí? Y aplican la resolvente, van a hacer lo siguiente. Van a ordenar esos valores, ¿sí? Que ustedes encontraron, que serían, por ejemplo, el menos 2,23. Encontramos el 1, el 2,23 y el 5. ¿Está bien? Y después, obviamente, vamos a tener a quién? A los infinitos. El menos infinito y el más infinito. ¿Sí? Bueno, cada uno de estos tramos que nosotros vamos a ver son posibles soluciones para ¿qué? Nuestra ¿qué? Inecuación. ¿Está bien? O sea que podemos tener un intervalo que va del menos infinito al menos 2,23, otro que puede ser del menos 2,23 al 1, otro del 1 al 2,23, del 2,23 al 5 y del 5 al infinito. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, ahora lo único que vamos a hacer para saber cuál corresponde o no es ver esto. Acá, ¿qué me dice esto? Que toda esta función o ecuación tiene que ser ¿qué? ¿Mayor a qué? A 0. A 0. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a ir eligiendo un valor que se encuentre entre cada uno de esos intervalos y luego reemplazando en toda esta ecuación, tenemos que ver que nos dé ¿qué? Mayor a 0. ¿Sí? Por ejemplo, si yo reemplazo, no sé, un número que se encuentre entre el menos infinito y el menos 2,23, ¿cuál puede ser? Menos 3. Muy bien. Yo cuando reemplace por menos 3, acá, ¿me va a dar mayor a 0? Entonces yo puedo reemplazarlo, ¿sí? Acá, ¿no? Elegimos el quién. El menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 elevado a la cuarta, menos 6 por menos 3 al cubo, más 0 por menos 3 a la 2, más 30 por menos 3, menos 25. ¿Sí? Ahora, si hacemos toda esa cuenta
nos da mayor o menor a 0. O sea, nos da un número positivo o negativo. A ver, acá nos da 81, 27, 162 positivo. Me va a dar ya como 240. Este no cuenta. Sí, me da positivo, ¿verdad? No. A mí me había dado igual 223 porque dice x al cuadrado menos 5. ¿En dónde? Antes, en el paso anterior. Sí. No le había hecho resolvente a x al cuadrado menos 5. Claro, pero vos lo que hiciste ahí fue encontrar estos dos valores todavía. ¿Sí? Ah, sí, sí. Porque vos en la regla de Ruffini, la idea es que cuando vas resolviendo, al final te tienen que quedar 2 términos, no 3 términos, por ejemplo. Cuando te quedaban esos 3 términos y vos tenías que reemplazarlo, al no darte con un número entero, te dio que la resolvente que vos aplicaste, que te daban estos decimales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto cuánto les da? 153. Muy bien, les da un número positivo, ¿no? Sí, Por lo sí, tanto, sí. quiere decir que el intervalo, que sería de qué? De menos infinito, ¿sí? Hasta el menos 2,23, va a ser ¿qué? Una de nuestras soluciones, ¿sí? Y ahora acá vamos a poner solo un paréntesis porque no tenemos el igual, ¿sí? Y después lo que tendrían que hacer es, una vez que van a tener esos números, es ir probando con cada uno de ellos, ¿sí? Y ver si corresponde o no. Por ejemplo, acá yo les puedo garantizar que este no va a ir porque les va a dar negativo, este positivo, este negativo y este positivo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué sabes que nos va a dar así? Positivo, negativo, positivo, negativo. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué potencia tenemos acá? A 4. ¿Cuántos Sí. números distintos encontramos? 4 números. Bueno, 4. ¿qué pasa? Cuando esa cantidad de números que nosotros encontramos como soluciones de X coinciden con esta potencia, basta con saber el primer intervalo si es positivo y negativo y después los demás se van alternando. Uno es positivo y el otro negativo. ¿Sí? Es decir, que cuando vean eso, que tienen que la misma cantidad de números distintos que la potencia, basta con que descubran uno y el resto se va a ir alternando. Si este era positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Y Gonzalo, ¿y cómo Sí. sacaste esos intervalos? Creo que me perdí. Estos números de acá, Sí, Bueno. este número, por ejemplo, el 1 y el 5 lo sacamos con Ruffini, que lo hicimos hace un momento. ¿Qué pasó? En Ruffini después nos quedó 1, un 0 y un 5, un menos 5. Entonces ese, que nos quedaba un x elevado a la 2, aplicamos la resolvente y nos quedaron estos dos valores, que era el menos 2,23 y el 2,23. ¿Sí? Y ahí después los ordené como si estuviese en una recta. ¿Sí? Del ¿Qué es la menor al resolvente? mayor. La resolvente es esta. ¿Esto lo tienen primero? Yo sí. ¿Sí? Así anoto la resolvente. Sí. Yo justo te iba a preguntar. Bueno. La resolvente, digamos que es una de las fórmulas más famosas, pero que tiene como 5 nombres en realidad, esa cosa. Bueno. Gracias, lista. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Si vemos la resolvente. Bueno, la resolvente es una fórmula que se aplica, ¿sí?, exclusivamente para todos los polinomios de grado 2, ¿sí? Por ejemplo, el que nosotros teníamos nos quedaba en esto. ¿Sí? Al final de Ruffini. La fórmula resolvente lo primero que me indica es que va a ser así. El primer valor que tenemos va a ser A, este va a ser denominado B y este va a ser denominado C. ¿Está bien? Y para encontrar los dos valores, el x1 y el x2, la fórmula dice que es la siguiente. Es
menos b más menos la raíz de b elevada a la 2 menos 4 por a por c y todo esto dividido 2 por a. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que hacer que es reemplazar estas variables, o sea, el b, el a y el c, por los correspondientes números que tenemos en la función o en la ecuación. Y salen los dos valores. ¿Sí? ¿El resultado de eso cómo era que se lo demostraban en la forma de producto? Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que usamos esto mismo, ¿no? Si yo voy a reemplazar, me va a quedar menos b. ¿Quién es b? Dice acá. 0. 0. O sea que en la fórmula nos quedaría menos 0 más menos raíz de ¿quién? De 0 elevada a la 2 menos 4. ¿Por quién? Por a. ¿Cuánto vale a? 1. ¿Por quién? Menos 5. ¿Qué es el valor de quién? De c. Todo esto sobre ¿qué? 2 por 1, que es el valor de a. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos eso, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es ir resolviendo esta operación. Entonces tenemos, por ejemplo, más menos la raíz de ¿cuánto? Si yo hago toda esta operación me da 20 positivo. ¿Sí? Y después, ¿qué tengo? El 2, ¿sí? 2 por 1. Una vez que llegamos a esta expresión, o sea que a este prácticamente no le hacemos nada, y resolvemos la parte de la raíz, se divide en dos cuentas. En una se va a tomar el valor positivo de esa raíz y en otro el valor negativo. Entonces me va a quedar menos 0 más la raíz de 20 dividido 2 y nos va a dar, en este caso, 2,23, ¿sí? Y del otro lado teníamos menos 0 menos raíz de 20 sobre 2 y me va a quedar menos 2,23, ¿sí? Y de ahí salieron los números. ¿Y de dónde sacamos x al cuadrado y lo x y menos 5? ¿Esto? Esto salió de la regla de Ruffini que aplicamos en un principio, que estábamos copiando y nos quedaba un 1, un 0 y un menos 5. Muy bien. Si le falta el término independiente, Sí, yo le agrego un 0, ¿no? Acá tiene un menos Claro. 25. La primera raíz sería 0, entonces. claro, una de tus raíces va a ser 0. Ah, ok, gracias. No, de nada. Bueno, vamos bien. ¿Qué? ¿El ejercicio? ¿No? ¿Hola? ¿Podemos ver el ejercicio del F? ¿El F de cuál? De donde están las de segundo grado, ¿viste que se resuelve las inecuaciones de segundo grado? No sé Sí, qué sí. punto es. Como el cuarto, digamos. ¿No? Pero por ahí. Sí. Bueno, sí, esto lo tiene Power, Igual- ¿no? ¿Sí? Sí, sí, igual ya está todo, ¿no? ¿Vos tenías que dar clases ahora? ¿Dijiste? Sí, a las 5:30. Faltan 10 Ah. minutos. Llego. Pensé que era 5. Vamos. No, yo digo así como para tenerme un espacio igual. Y Gonzalo, ¿cómo sabemos cuándo Sí. aplicar la resolvente? Cuando te queda el x elevado a la 2, ahí es donde aplicás la resolvente. ¿Sí? Cuando tenés el x elevado a la 2, aplicamos la resolvente. Muy bien. Bueno, tenemos el ejercicio. ¿Se ve bien de ahí? ¿Qué ejercicio es ese? El F Gracias. del cuarto punto, digamos. Bueno, ¿listo?
Sí. Muy bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer acá es resuelvo la distributiva, ¿sí? Y resolver ¿qué? La potencia, Ahí. ¿sí? Bueno, vamos a suponer que eso lo hicieron en cálculos auxiliares y les va a quedar arriba lo siguiente. Y de este lado nos va a quedar. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Confían en mí? Era tu Sam. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿Sí? Esto literalmente es como el meme, es como jugar a la Ouija. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es separar ¿qué? Estas fracciones, ¿sí? Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado sobre 3 más x sobre 3 menos 3 sobre 3 menos 1, ¿sí? Y de este lado nos va a quedar x al cuadrado sobre 4 menos 2x x al cuadrado más un cuarto. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero ¿se acuerdan que acá le poníamos los paréntesis? ¿Sí? Entonces me va a quedar menos un medio más x sobre 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, y ahora lo último que vamos a hacer, ¿qué es? Pasar todo esto para este lado y después ir agrupando, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? A la x, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué en paréntesis? Perdón. En este caso ponemos un paréntesis porque no está ni primero, por lo tanto, el que es primero tiene la prioridad de que no se le pongan los paréntesis. Acá se le pone por las dudas de no mezclar este signo con los signos que tienen los números de la fracción. Ahora unimos todo. Claro, ahora tienen que pasar todo esto para acá y lo van uniendo como el que hicimos hace un momento. Bueno, ahora sí, disculpen, estaba respondiendo al alumno que voy a tener dentro de 5 minutos. Bueno, a ver, una vez que lo pasaron, ¿sí? Les va a quedar, digamos, todo esto, ellos con los signos opuestos, obviamente, igualado a 0, ¿verdad? Sí. Ahí aplicamos la fórmula resolvente. Claro, una vez que van agrupando los que tienen el x a la 2, los que tienen x y los números que están solos, van a la fórmula resolvente. O sea que queda un trinomio cuadrado perfecto sería, ¿no? Eso es si aplicás ese método, pero ese método tiene la condición de que tengan raíces exactas. Es decir, si vos tenés un tercio, Sí, en el sí. último no te va a quedar una raíz exacta. Vas a poner la calculadora y te sale todo con coma. ¿Podemos hacer rápido lo de tachar las x, juntar las x y eso? ¿Sí? Voy borrando esto, ¿sí? Bueno. Ustedes lo que van a tener va a ser esto. Yo lo voy a copiar un poquito rápido, ¿sí? Y después por ejemplo, acá son negativos todos ellos. Y cuando van a pasar al otro lado, ¿qué van a hacer? Positivos, ¿sí? Entonces va a quedar un medio más x sobre 2. ¿Y este era mayor a 0, puede ser? No, sí, mayor a 0. Sí, mayor. Listo, muy bien. Ahora acá lo que vamos a agrupar va a ser este
se agrupa con este y con nadie más, ¿no? Solo eso. Después tenemos este, que son solo de X, ¿sí? Y después tenemos los numeritos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces acá tenemos, a ver, el de que sería el X al cuadrado sería 2/3 menos 1/4, ¿sí? Y nada más, eso sería en su cuenta. Después tendríamos a quién, al de la X. Y en el de la X tenemos 1/3, ¿qué tenemos? Más 2/4 más ¿cuánto? 1/2, ¿sí? Y después están los numeritos solos. Menos 3/3, menos 1, menos 1/4, más 1/2, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Muy bien, bueno. Y ahora lo último que haríamos, ¿qué sería? Las cuentas, ¿sí? Bueno, 8 menos 3 me va a dar 5/12 x cuadrado. Y después acá voy a tener, a ver, sumando, bien. 4 más 6, 10 más 6, 16, 8, 6, 4/3 de X. Y después todo esto me va a dar menos 2 menos 3/2. Y después me da unos 7/4. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. Y después acá lo único que van a tener que hacer que es aplicar la resolvente. Este sería ¿quién? A. Este vendría a ser ¿quién? B. Y este el C. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Bueno, así que este literalmente les va a quedar para resolver, ¿sí? Porque nos queda un minuto. Dale, muchas gracias. No te queremos robar más tiempo. Gracias. No, de Gracias. nada. De nada, chicos. Gracias. Gracias. Nada, nos vemos, chao. Chao, gracias. Nos vemos a las, Excelente, gracias. no, nada, nos vemos a las 8:30 igual. Sí, para él. Dale. Dale. Gracias. Nos